no veo películas de zombies, pero estoy seguro que han inventado escenas. Vi una escena parecida donde cuando hay personas que se quieren y saben que si llegan a contaminarse, pues van a herir a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, si es también medio romántica la película, le puede decir, mátame antes de que te vaya a dañar. Entonces, es algo de drama, ¿verdad? Lo he visto en otras películas donde saben que si me llegan a atrapar y sacan la información que ya tengo aquí, va a hacer mucho daño, entonces prefiero que me asesinen. Y le piden eso, ¿verdad? A su novio o a su esposo. Y es una escena muy dramática, ¿verdad? Pero eh, quisiera decirles que hagan lo mismo aquí, hermanos. Estaba pensando en que cada uno de los falsos profetas que se levantan en las iglesias no vienen de afuera. O sea, al menos tienen que pasar un tiempo en la congregación y se les agarra cariño. Y de pronto empiezan a enseñar, herejías. Y una herejía es peligrosa porque ya tiene que ver con algo que te desvía del camino de la piedad. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es eso, precisamente cómo lidiar, cómo identificar los falsos profetas. Y pues se escucha raro, pero decirles que cualquiera que llegue a tomar este púlpito y usted aprende por gracia de Dios a cómo identificar cuando alguien ya quiere introducir una herejía, tiene que tratar seriamente con esas personas, independientemente de quién sea. Alguien que le agarró cariño, un familiar o quien sea, porque eso se ha presentado a lo largo de todos los siglos. Y en 2 de Pedro 2, todo este capítulo vamos a ver el perfil de los falsos maestros. Entonces se compara con los falsos profetas. Voy a tratar de hacer 2 sermones, entonces esa es la primera parte para conocer acerca de los falsos maestros. Y pueden presentarse algunas situaciones teológicas complicadas, como la de el versículo 1 de este capítulo. Solamente déjenme leérselos. Dice de la siguiente manera: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y tal vez usted pueda pasar este versículo así desapercibido, pero hay quienes se detienen e incluso lo utilizan para generar una doctrina que dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque te dice que van a negar incluso al Señor que los compró. Y uno pudiera pensar, pues ¿cómo es posible eso? Si los compró, significa que lo redimió, según otras versiones. Es alguien que experimentó realmente el perdón de Dios y pudo llegar a ser su hijo y después rechaza a su propio Salvador. Entonces quiero, hermanos, que entendamos correctamente este pasaje y seguramente pues va a ser de bendición. Y yo creo que la mejor manera de entender a qué se refiere Pedro en esto es ir al pasado. Y él dice, ya se han levantado falsos profetas. Entonces es como si les dijera a la iglesia presente a la cual le escribe esta carta, porque ya es un problema a la congregación, a las iglesias a las cuales él dirige esta carta. Pero le está diciendo, eso ya ocurrió en el pasado con los falsos profetas y se levantó alguien precisamente en medio de ellos. Y creo que la historia que nos va a ayudar bastante a comprender eso es la que se encuentra en la rebelión de Coré. Vaya conmigo y lea los primeros 5 versículos de Números 16. Dice de la siguiente manera: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en las asambleas, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro
y habló a Coré y a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercarán a él. Aquel a quien él escoja, y lo acercará a él. Tal vez usted recuerde lo que ocurrió en esta historia del Antiguo Testamento. Dios lidió y separó e identificó quién eran falsos. Pero piense un poco en la figura que nos deja el Antiguo Testamento, que sabemos que es sombra de lo que iba a venir, y nos ayuda a comprender doctrinas que ya desarrollan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y número uno, comprenda esto, hermanos: toda la nación de Israel eran esclavos en Egipto. Ellos vivían bajo servidumbre. Ellos no tenían la libertad como ellos a veces lo expresaban tener, ¿verdad? De que se jactaban de que tenían una vida agradable allá, pero no era cierto eso, hermanos. Ellos simplemente eran esclavos, eran los que utilizaba Faraón para construir sus monumentos, sus pirámides. Pero entra Moisés, que también sabemos que es una figura de Cristo, un libertador que dirige a su pueblo. Y en ese ínter, después de sacarlos de la esclavitud, ellos pudieron ver el liderazgo de Moisés, un profeta aprobado por Dios, y que tenía toda esa intención de ser el instrumento de Dios para introducirlos a la tierra prometida. Pero en ese andar, en ese camino, hubo quienes empezaron a llenar de falsas enseñanzas, falsas expectativas a los demás israelitas, y podemos ver que se mencionan 3 hombres principalmente, pero arrastraron a muchos más. Parece que 250 otros líderes. Y si eran líderes, entonces eso también llamaba la atención a la congregación y decían: pues si es mi líder, es el de la tribu, es el anciano sabio, y él está diciendo que tenemos que considerar los pensamientos de Natán, de Abiú, de Coré. Entonces pues vamos a seguirlos. Y eso estaba siendo muy peligroso. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, si se rebelaban contra Dios y era incorrecto lo que enseñaban al pueblo, Dios precisamente en ese capítulo está en todo su desagrado, que quiere exterminar a toda la nación. A un gran número de israelitas, al menos, no la mayoría, porque pues sabemos que ahí estaba Aarón, estaba Moisés, Josué, Caleb, algunos otros del remanente fiel que no se iban a dejar llevar, pero la mayoría cayó en esas enseñanzas y estaban a punto de ser destruidos por Dios. Entonces, hermanos, ellos se rebelaron contra Moisés, que él los liberó, y directamente con Dios. Entonces engañaron a otros más, y precisamente por eso no entraron a la tierra prometida. Y es algo que quería que consideráramos, entendiendo un poco esa historia del Antiguo Testamento y desarrollándola principalmente estos pasajes de Segunda de Pedro, para que nos puedan ilustrar, ¿verdad?, cómo el apóstol Pedro quiere cuidar de su iglesia. Quiere prepararlos para que no caigan en esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque pues es precisamente lo que les quiere enseñar. Vamos a ver 2 cosas, hermanos. Primero, el perfil del falso maestro. Y después vamos a ver el destino de este falso maestro. Déjenme leerle nuevamente en Segunda de Pedro, pero los primeros 3 versículos dicen lo siguiente: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Y así introduce describiendo el apóstol Pedro a su audiencia cómo son los falsos maestros que ya están llegando a las congregaciones de la iglesia en ese primer siglo, ¿verdad? Y número 1, hermanos, quiero que entendamos que es un hecho real. Siempre han existido y existirán falsos maestros, falsos profetas para atacar la fe del creyente. Y lo vemos desde que se formó la nación de Israel, desde que salen de Egipto
hasta la fecha, hasta los días de Pedro, el apóstol, y hasta nuestros días, hermanos. Eso nunca ha cesado. Siempre han habido falsos creyentes. Entonces, primero tenemos que entender eso, hermano. Esa es una realidad y por eso es importantísimo, pues, que si usted ve que su hermano de al lado se está durmiendo, despiértelo y dígale, oye, esta enseñanza te tiene que ayudar porque a lo mejor ya están aquí, a lo mejor van a llegar el próximo año, todavía no se revelan, pero algún día alguien puede introducir ideas que nos van a desviar del evangelio. Entonces, póngase listo, hermanos, y incluso, pues si tal vez no tiene la costumbre de anotar, trate de hacer una lista de características y aunque pierda la hoja, de todas formas en su mente se le va a grabar más fácil si las empieza a escribir. Y número 1, escriba eso. El perfil de un falso maestro es que simplemente va a existir. Hay una, no quisiera decir baja ni mediana, sino una alta probabilidad que le pueda tocar a usted, si no es que ya le ha tocado en alguna congregación. Y pues yo quisiera decir, ojalá que no nos pase aquí, pero es una realidad, hermanos, nos va a pasar. Por eso es importante que ponga atención. Y otra cosa que tiene que saber acerca de ellos es que son astutos. En esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas dice que estos maestros encubiertamente introducirán herejías destructoras. Entonces significa que ellos van a empaquetar una enseñanza tan dañina con algo que pareciera no peligroso. Entonces eso es encubiertamente. La Nueva Traducción Viviente dice, enseñarán con astucia herejías destructivas. La Biblia Dios habla hoy dice, enseñarán con disimulo. Entonces, otra cosa que tiene que saber de los falsos maestros es que son astutos y eso le tiene que apercibir a usted que usted tiene que ser más astuto para identificarlos y solamente viniendo a la palabra de Dios, las predicaciones anteriores que vimos acerca del capítulo 1 de Pedro, él simplemente les apuntaba a eso. Se van a cuidar, van a mantenerse firme en la fe, simplemente si se aferran a la palabra de Dios, con eso es suficiente. Todo lo que ustedes, así cerró el primer capítulo 1, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces aquí tienes lo suficiente para identificar y ser más sabios que esos falsos maestros astutos. Y otra cosa que también usted puede anotar es que son incongruentes, van a ser capaces de negar a su Salvador. Ellos van a ser igual que Coré en el Antiguo Testamento. Ellos fueron salvos por Moisés. Ellos salieron de Egipto. Ellos probaron la gracia de Dios y el poder, pero ahí en el desierto no perseveraron. Entonces es lo mismo, hermanos. A veces podemos ver, es una característica que también les puede distinguir. Son personas que pudieron haber tenido un pasado terrible y usted moralmente los puede ver transformado. Puede ver que ellos seguramente cualquiera pensaríamos que entendió el evangelio y que vino a un arrepentimiento y fe genuino. Pero si no persevera, hermanos, es que en realidad nunca fue renovado. Y este tema de la salvación que se pierde, simplemente lo vamos a dejar a un lado, porque toda la Escritura dice que a quien nuestro Señor Jesús toma por hijo no puede perder. Es lo mismo lo que nos dice en Romanos 8, que aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, los quiere hacer a semejanzas de Cristo Jesús. Entonces, Él va a terminar lo que empezó. Si lo escogió, le va a hacer el llamado eficaz, lo va a santificar y lo va a glorificar. Pero si una persona no es glorificada, si no termina siendo cada vez semejante a Cristo, entonces simplemente estuvo entre el pueblo. Es como las parábolas de Jesús que decía, existe el trigo y la cizaña. Alguien predicó el evangelio, se congregaban, pero vino el enemigo y sembró
cizaña. Entonces es una realidad que va a estar adentro de las congregaciones. Y así pasó con Coré. Ellos estaban adentro del pueblo de Israel, experimentaron también esa salvación, la salida, el éxodo de Egipto, pero sin embargo empezaron a introducir ideas que arrastraron no a 250 a 3 personas, sino a 250, y está en peligro a otras más, ¿verdad? Y esa incongruencia, hermanos, de que van a negar a su Salvador, quiero que lo veamos cómo fue en específico. Regrese otra vez a Números capítulo 16, pero ahora vamos a ver cómo lidia con 2 personas Moisés en los versículos 13 y 14. Fíjese lo que pasó. Ya están llamando la atención a Coré, pero en especial 2 de los cuales le siguieron. Dice la siguiente manera, querían lidiar Moisés, llamarlos a cuenta, que se presentaran, porque el versículo 5 donde leímos, Dios va a demostrar quién realmente está de su lado. Entonces los llama a cuenta y fíjese la reacción de ellos. No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel y para que muramos en este desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros. En verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacarías los ojos a estos hombres? No iremos. Déjeme parafrasearle esto. Es como si ellos le dijeran, oye, Moisés, tú nos quieres llamar a cuentas, pero nos acabas de sacar de un país que tenía leche y miel. Y ahora quieres hacerte líder de nosotros. Nosotros no vamos a caer en eso. Sí, cuando dicen, ¿quieres sacar los ojos a estos? O sea, refiere a ellos mismos. ¿Crees que estamos ciegos para ver cómo te quieres enseñorear de nosotros? No lo vamos a hacer. Entonces, ellos, si se fijan, están rechazando al libertador. Moisés mismo fue el que lo sacó, hermanos. Él los sacó de Egipto y se atrevieron a rechazar, a negar esa salvación. Y es como si dijeran, nosotros estábamos a gusto allá, ya sí había leche y miel, aquí es un desierto, aquí no hay nada. Eso que prometiste que nos ibas a meter a un lugar mejor, no es verdad. Entonces, abiertamente, hermanos, ellos han negado eso. Ahorita quiero que veamos más adelante un ejemplo más cercano. Y para tomar un breve paréntesis, pero quiero que avance a la siguiente característica. Habíamos visto, son incongruentes porque pueden decir, sí, yo en un momento entendí el evangelio, pero si ya con sus actos niegan a Jesús y literalmente pueden renegar de la fe, pues entonces ese fue un falso maestro. Un verdadero hijo de Dios no se atrevería a negar a su Salvador. Entonces sus actos harán que blasfemen el camino de la verdad. Y eso es porque no perseveran. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que también es triste de que su comportamiento va a hacer que se hable mal del camino de la verdad. Eso está en el versículo 2. Ahí en 2 de Pedro 2 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí va a haber otra vez la característica, una más que pueda notar. Simplemente quieren satisfacer los deseos de su carne, lo que perciben sus 5 sentidos. Y va a ser visible. Va a ser visible cómo son avariciosos, cómo desean el poder. E incluso también pueden terminar en un desenfreno inmoral. Pero dice, esas personas con ese comportamiento va a hacer que todo el mundo hable mal de ellos. Y cuando uno observa videos pues nosotros tenemos, ¿verdad?, esa plataforma YouTube y está lleno de ejemplos de cómo las personas se burlan de los falsos profetas. Hay algunos, sobre todo los de la prosperidad. Hay uno que se apellida Kenneth Copeland. Él, dicen, hasta tiene una cara y una risa tan demoníaca. O sea, no sé cómo puede ser un pastor. O sea, cada vez que lo ves predicar y hablar, más bien parece alguien endemoniado. Pero él supuestamente habla de Jesús. Entonces están blasfemando porque pues su comportamiento lo muestra. Son ávaros. Y eso mismo, hermanos, fue la descripción que Jesús les dio.
Acompáñenme en el Evangelio de Mateo. Es una manera como él pudo asignarles un adjetivo calificativo, ¿verdad? Un lobo. Mateo 6:15 dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces dice, un falso profeta es eso. Se disfraza, introduce las mentiras, pero en realidad es un lobo. Y un lobo, hermanos, pues simplemente se quiere alimentar del rebaño. Él lo exprime y eso es lo que hacen ellos. Satisfacen los deseos de su carne a raíz o a partir de sus congregantes. Quiero que vayamos también al libro de los Hechos, y es exactamente ese adjetivo que usó el apóstol Pablo, el de nuestro Señor Jesús, pero acá lo encontramos en el capítulo 20 de Hechos, y él sabía también la realidad que está hablando el apóstol Pedro. Él está diciendo, es inevitable que no les toque conocer los falsos maestros. Es lo mismo que le está diciendo Pablo a esta congregación cuando se despedía. Les leo el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Entonces es eso, hermanos. Él tenía esa convicción. Dice, es la última vez que yo me reúno con ustedes como iglesia, pero cuando me vaya van a aparecer. Van a aparecer. Seguramente yo creo, sabía, son astutos. Cuando ya se va alguien que es apóstol, que conoce bien la palabra de Dios, ahí van a aprovechar más fácil para salir. Y por último, hermanos, parte de las características de las que vamos a abarcar hoy, porque solamente abarcaremos la mitad de este capítulo, pero algo que quiero que veamos es que su final es de destrucción y es inminente, hermanos, no se puede evitar, así como ha sucedido en el pasado, hermanos. Usted vaya al versículo 3, es a lo que se refiere. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Es una manera de decir eso. Algunos pensarán que se pueden salir con la suya, pero no. Ellos van a pagar por todo el daño que están haciendo. Y solamente a manera de paréntesis, hermanos, si usted, digamos que no se expone a este tipo de predicaciones donde no solamente el apóstol Pedro, sino hay más capítulos donde nos están repitiendo este perfil. Y si usted no lo tiene fresco en la mente, puede tener a alguien, un falso profeta, frente a sus narices y no lo va a reconocer. Dejé hacer un breve ejemplo. Había un autor que se llamaba Joshua Harris, ya les había platicado yo acerca de él, que apostató. Él se hizo muy famoso porque hizo un libro acerca de las relaciones bíblicamente, hasta donde uno tiene que poner límites, ¿verdad? Y él trataba de honrar la familia, el matrimonio, y creo que hace unos 10 años, no sé cuánto, se terminó divorciando y renunció a la fe. Públicamente dijo, yo ya no sigo a la fe. Y cuando uno entra a su página de internet, joshharris.com, hay un apartado que dice acerca de él. Entonces yo quise traducirle un poco y simplemente escuche la astucia con la que este hombre escribe. Y puede parecer alguien tan piadoso y alguien que quiere beneficiar a su audiencia. Déjeme leerle un poco de lo que él mismo, cómo se describe. Dice, pasé los primeros 40 años de mi vida promoviendo lo que ahora considero una religión estrecha. Él ahora tiene 50 años, hermanos. Quiere decir que, pues digamos, desde recién nacido estuvo en la cuna de unos cristianos, pero ya a los 40 años dijo, no más. Entonces dice, hoy me considero un buscador, rezo a Jesús y visito a la iglesia. Entonces, eso es como está encubierto, hermanos, su mensaje dañino, porque uno puede decir, reza a Jesús. Wow, pues entonces no creo que haya abandonado la fe, sigue orándole a Jesús. Pero de ahí en fuera, escuche con atención todo lo demás, dice, pero me relaciono con la religión de una manera muy diferente a como lo hacía en el pasado.
Soy un defensor de la libertad de cambiar, crecer y alejarse de sistemas y creencias que ya no encajan. Al salirme de la religión rígida, descubrí que hay mucho espacio para el descubrimiento, para escuchar y contar nuevas historias, para crear cosas nuevas en los negocios. Y ahí, si usted no viera este perfil y nunca lo considera, pues no sospecharía nada, pero él ya está hablando de una recompensa en el aquí y en el ahora. Ya está hablando acerca de negocios, de riquezas terrenales. Entonces uno pues ya con un buen discernimiento decir, pues sí es cierto, ya no me suena bien, porque él busca otras cosas. De ahí en fuera ya nunca más vuelve a apuntar a las personas a Jesús, ni él mismo. Dice, destacar a las personas cuyas ideas pueden cambiar el mundo. Él quiere ayudar a esas personas que quieren transformar al mundo. Pero nosotros, hermanos, sabemos que nada transforma al mundo, sino solamente Jesús. Solamente Él puede transformar los corazones. Y Él dice, no, en el mundo, en la humanidad, hay buenas ideas, hay buenas filosofías, y yo sé que esos pueden hacer que aquí en este mundo nos vaya mejor. Entonces a ellos quiero impulsar, dice. Mi experiencia en religión me ha brindado un punto de vista interesante para pensar en cómo el anhelo de propósito y significado moldea el comportamiento humano. Fundé una agencia creativa centrada en el contenido narrativo. Mi formación en religión me ha proporcionado un punto de vista interesante para pensar en cómo el anhelo de propósito y significado moldea el comportamiento humano. Estoy leyendo Espiritualidad sin Fronteras de Brittany Harley, entre otras cosas que dijo. Pero uno puede ver que esta agencia a la que se refiere dice, yo quiero agarrar oradores y explotarlos su potencial y que hablen esas cosas que son positivas. Pero yo de curiosidad me puse a leer la contraportada de ese libro que supuestamente lee, Espiritualidad sin tonterías. Entonces la autora es una atea. Entonces cuando ya te declaras ateo, pues Dios no tiene nada de relevancia, Jesús no tiene nada. Entonces se fija, hermanos, uno puede ver que es alguien que ya se perdió completamente, pero sigue influyendo a muchas personas y los va a arrastrar si no se pone uno listo. Si uno, digamos, este es un breve ejemplo de incontables que se va a encontrar, hermanos. Este es de nuestra época, pero siempre han existido y seguirán existiendo. Entonces, si usted no conoce el perfil del maestro, usted puede ser arrastrado por esas enseñanzas. Y vimos, ¿verdad?, algunas de esas características, pero también vimos que es inevitable que ellos reciban el pago de lo que se merece. ¿Qué les espera, hermanos? El destino del falso maestro. Acompáñenme en los versículos 4 al 6 de 2 de Pedro. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. El apóstol Pedro trae a colación 3 ejemplos donde Dios dio el pago a aquellos que se rebelaron. Número 1, a los ángeles caídos. Número 2, a toda la nación a toda la humanidad que no entró en el arca de Noé. Y número 3, esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces el apóstol quiere que la congregación diga, sí hay pago. Uno pudiera pensar que Dios les está perdonando, está siendo pasalón, pero no, es algo que Él abomina y ya lo hemos visto en el pasado. Hay unas posturas en las cuales pudieran pensar algunos que se refiere a los demonios, a los que menciona aquí el apóstol Pedro, que pudieran ser aquellos desde la caída de la rebelión con Lucifer.
esa tercera parte que fue arrastrada, ¿verdad? Del cielo. Pero la mayoría yo creo que pensamos que simplemente son aquellos que se menciona en Génesis capítulo 6, poco antes de que viniera el diluvio. Vemos que los hijos de Dios, simplemente un grupo de demonios, se mezclaron con la raza humana. Ellos, hermanos, rehusaron seguir tomando su forma, sino también manifestarse como hombre y tener esas relaciones con las hijas de los hombres. Es lo que encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 6 de Génesis. Usted recuerda esto, pero se los leo. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios, esos son los ángeles, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Eso fue algo tan abominable para Dios que dice, ellos los destinó a un encierro, a unas cárceles, y están ahí sufriendo en el infierno y van a ser liberados en el día del juicio. De hecho, también vaya conmigo al libro de Judas. En los versículos 7 hace exactamente la referencia a otro autor. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades, Judas 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. El Espíritu Santo le reveló esto a Pedro, también a Judas, y él está escribiéndole a la iglesia, está diciendo, Dios no es un Dios pasalón. Dios derramó ira a tal grado que sabemos que no son todos los ángeles, porque de ser así, pues tendríamos una vida mucho más fácil aquí, hermanos. Pero sabemos que hay demonios sueltos, hay posesiones demoníacas, hay una influencia de esa esfera espiritual que es una realidad. Pero hay un grupo de esos ángeles que fueron encarcelados. Entonces están en castigo ahora mismo. Están en una tortura donde Dios tomó esas medidas para que vieran. Yo no paso por alto la rebelión. Y tampoco pasé por alto ese mundo antiguo. Dios derramó la ira que decía, me pesa haber todo hecho esto, la humanidad, ¿cómo, en qué terminó? Entonces la voy a aniquilar. Voy a mandar un diluvio universal donde voy a terminar con toda la raza humana. Y eso nos enseña, hermanos, que Dios no es un Dios pasalón. Él toma cartas sobre el asunto. Y lo mismo con Sodoma y Gomorra, otra ilustración, otro ejemplo que dice, las convirtió en cenizas. Y ponga atención, hermanos, porque es lo que nos dice el apóstol Pedro. Sodoma y Gomorra son un ejemplo para las próximas generaciones que se atrevan a meterse contra Dios, en especial a los falsos maestros. Y yo, de curiosidad, hermanos, pues agarré un buscador ahí en la Biblia y puse esa palabra, Sodoma, Gomorra, y me apareció unas 40 veces. Pero es interesante que 20 veces, o sea, cuando ya uno termina la narrativa donde cae el fuego y las consume, pero de ahí, después de Números en adelante, después de Génesis en adelante, se encuentra unas 20 veces la palabra de Sodoma y Gomorra, y todas ellas apuntan como si Dios hubiera hecho una especie de ícono, una señal, donde va a siempre hacer una referencia del juicio de Dios. Eso mismo lo menciona Judas. Estábamos ahorita en el versículo 6, ¿verdad? Pero ahora lea el 7 conmigo. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces es eso, ya es un ejemplo para aquellos que están en rebelión directa contra Dios. Y Pedro está diciendo, eso es lo que les espera a los falsos maestros. Es un castigo severo.
Y sin embargo, hermanos, aquí vemos también a manera de contraste o paréntesis que el juicio de Dios no pasa sus límites. Dios cuida a aquellos que incluso viven en medio de Sodoma y Gomorra. Y es lo que quiero leerles, pero a partir de versículo 5 en 2 de Pedro 2. Dice, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y lea conmigo el 7 y el 8. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Así que uno puede estar completamente seguro de que Dios siempre ha hecho lo mismo, hermanos. Puede mandar su ira, puede mandar fuego del cielo, puede hacer cosas terribles, pero jamás, yo creo, me atrevería a decir, ni siquiera van a rozar a sus escogidos. Porque Él los tiene bien identificados. A Lot lo sacó antes de que derramara ese fuego. Me gusta mucho el profeta Ezequiel. Hay una parte donde dice al profeta, hay una marca que yo veo en los justos y cuando derrame mi ira, a ellos les diré no los toquen. Entonces así es Dios, hermanos. Dios derrama ira, pero al mismo tiempo extiende gracia. Lo hizo con Lot. Lot no era un hombre perfecto, Noé tampoco. Pero derramó gracia y misericordia a Noé y a su familia porque ellos eran temerosos de Dios. Lot y Noé vemos que cometieron pecados o situaciones vergonzosas. Pero yo estaba analizando bien que no es una personalidad que buscaron pecar continuamente contra Dios. Ellos cometieron errores. Noé se emborrachó y estando así, pues no en sus 5 sentidos, fue un descuido y hizo que uno de sus hijos lo avergonzara, ¿verdad? Junto con los demás, y Noé le profetizó una maldición que se cumplió, ¿verdad? De donde vienen muchas naciones paganas, ¿verdad? En Cam. Pero piense bien, incluso a mí se me hace sorprendente porque Pedro dice que Lot era justo y se abrumaba y se decaía, ¿verdad?, su ánimo al escuchar y ver todas las perversidades donde él vivía. Y uno pudiera decir, pues él decidió vivir ahí, ¿qué andaba haciendo ahí en medio de Sodoma y Gomorra? Pero sin embargo se nota, ¿verdad?, que a pesar de ese error, la Escritura dice, él amaba a Dios, él se abrumaba. Él jamás, hermanos, se atrevería a tener incesto con sus hijas. Ellas lo emborracharon y se acostaron con él. Pero sin embargo, dice, él fue afligido por las personas que lo rodeaban, porque sus hijas estaban contaminadas, ¿verdad?, con ese pensamiento de esa época. Pero uno puede ver y me trae esperanza, hermanos, porque yo como que nos podemos identificar con ellos. No somos perfectos, pero es bien diferente que usted ame, anhele todo lo mismo que anhelan los falsos profetas. Simplemente vivir en desenfreno de su carne. Es el creyente no. El creyente a veces podemos caer en pecado, pero vamos a venir humillados y arrepentidos delante de Dios. Entonces a esos no va a tocar. Ninguno, hermanos, de estos personajes, Lot y Noé, actuó en continua rebelión contra Dios, a diferencia de los falsos maestros. Así que podemos ver cómo lidia con ellos. Lea conmigo 2 de Pedro, los versículos 9 al 11. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados,
no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Entonces retoma Pedro, ellos van a recibir su castigo, pero saben que hay algunos que van adelante de la lista. Hay algunos de los cuales Dios va a ligar en primer lugar en su castigo y deben de aprender quiénes son. Y vamos a ver otro par de características. Pues número 1, ya lo está recalcando Pedro, satisfacen los deseos de su carne. Y siempre lo podemos englobar en 3 cosas que solemos decir, ¿verdad? De diferentes maneras, pero tiene que ver con el poder, las riquezas y la inmoralidad sexual, su lujuria. Eso es la marca del falso maestro, del falso profeta. En su momento van a demostrar que ellos tienen puesto su corazón en esas cosas y no en Dios. Y además, hermanos, aparte de identificarlos de esa manera, son personas que blasfeman contra majestades angélicas. Y a veces yo les decía ahorita, si ignoramos este tipo de señales, de marcas que nos dice el apóstol Pedro, podemos verlos aquí en alguna iglesia de la ciudad o en internet, y uno pudiera ver a alguien maldiciendo a los demonios, a Satanás o tratándolos con desprecio. Y si usted no se aferra a la enseñanza de la Biblia, le va a parecer normal y no le va a parecer peligroso. Pero el apóstol Pedro dice, no, esto es algo completamente serio y que no se debe de hacer. Ese mismo comportamiento es exactamente lo que enseña Judas. Hemos ido ya 3 veces con a este libro porque es una pequeña carta, pero está lidiando con ese mismo problema. Los falsos maestros. Déjenme leer el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, los falsos maestros, dice, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y simplemente vea, hermanos, la Biblia se nos es traducida a nuestro español y los que fueron bastante tiempo a los originales saben que es un verbo, en cómo se tiene que conjugar. Pero dice, el Señor te reprenda. Nunca dijo, yo te reprendo. No. Es una gran diferencia, hermanos. Dice, pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Entonces, se atreven a decir ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Sin temor alguno, como dice Pedro, de que están buscando su propia ruina. Y una vez más, hermanos, si usted tomó nota, ahí puede ver y poner atención. Cuando ve a alguien haciendo algo que no le cuadra, que no es digno de imitar, ahí tenemos el ejemplo de un arcángel poderoso, pero dice, no, yo no me atrevo a dirigirme así contra esas potestades. Entonces, hermanos, ahora que aprendimos un poco, quiero que veamos algunas aplicaciones y recapitulando de lo que vimos hoy. El perfil de un falso maestro, su destino, pero en base a todo este conocimiento que hemos podido adquirir hoy, hermanos, yo creo que debemos orar y velar porque ellos vendrán. Ellos van a aparecer aquí. En algún momento de su vida, si usted se va a congregar todavía otros 20 o 30 años más, no sé si sea en esta iglesia, en otra más, pero usted se los puede encontrar. Usted puede exponerse a un falso profeta. Entonces, me recuerda a lo que decía Jesús. No estés como aquellas mujeres que no prepararon sus lámparas con aceite, no velaron cuando iba a venir el novio. Entonces se descuidaron de su devoción con Dios, de su estudio de la palabra, de su obediencia y de la comunión entre los hermanos, de la oración continua. Entonces ellos son los que van a caer más fácilmente.
Pero si tenemos un mensaje como estos, hermanos, es para que usted debe ir más a la palabra de Dios y velar, porque es muy probable que vaya a tener esa exposición con un falso maestro. Y tenemos que aprender a identificarlos, por eso mismo pues va junto con pegado, ¿verdad? Que vayamos a la escritura. Y me gusta cómo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, se le da este honor a la iglesia de Éfeso, porque ellos supieron lidiar con los falsos profetas. Déjeme leerle, como dice aquí, Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces es una alabanza, ¿verdad? Qué bueno sea que digan de Peniel, ¿verdad? Ustedes no dejaron introducir a nadie, no dejaron que dividiera la iglesia y que introdujeran doctrinas diabólicas, ¿verdad? Así tienen que ser. Es una invitación en esta mañana para que usted forme parte de aquellos que son sabios, ¿verdad? Y pueden identificar y lidiar correctamente con el error. Y otra cosa, hermanos, yo creo que tenemos que examinar a dónde apunta nuestro corazón. Y piense, ¿eres como Noé o como Lot? ¿Eres como Noé o Lot, o eres como todo lo contrario, ¿verdad? Aquellos que se quedaron fuera del arca, o eres simplemente como aquellos que siguen los falsos maestros. Si se nos vino en esta mañana también, se nos recordó cómo era la piedad de estos hombres. Vamos a tener que hacer un examen honesto, ¿verdad? A nuestro corazón y decir, ¿a dónde apunta mi corazón? ¿A Jesús o a las cosas materiales como los falsos maestros? Porque si no apuntan a Jesús, va a venir alguien y ese mensaje que me van a dar sí me va a agradar. Me va a dar comezón a los oídos y voy a querer más y más, porque me están hablando de una recompensa en el aquí y en el ahora. Entonces tenemos que considerar eso. ¿Te pareces más a Noé y Lot? Que no eres perfecto, pero me gusta, por ejemplo, Noé cuando sale del arca, adora a Dios, hace un sacrificio y es como si le estuviera diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo tenía que estar afuera en la humanidad, pero yo sé lo que implica hacerte un sacrificio, es mostrar un sustituto que toma mi lugar para que tú no derrames mi ira en mí. La paga del pecado es muerte. Por eso los antiguos, incluso antes de que se diera la ley de Moisés, sabían que eso honraba a Dios. Noé hizo eso, un sacrificio. Tú también tienes que considerarte más y parecerte más a ellos. Y por último, hermanos, no olvides que Dios va a dar el pago justo al malvado. Y vamos a terminar otra vez. Regrese a Números 16, última cita. Quiero que leamos el desenlace de esta historia, porque a veces estos pasajes los leemos y se nos olvida que Dios es un Dios de ira, de justicia. Pero hoy tenemos que recordarlo también, porque Él va a lidiar con todos aquellos que se rebelaron. Leamos a partir del versículo 23. Ya es cuando está toda la congregación a la expectativa de ver qué va a decir Dios. Estos 3 hombres, Coré, Nadab y Abiú, junto con los 250 líderes que se están autoproclamando como alguien a la altura de Moisés, están dándonos otra oportunidad, otro camino distinto al de Moisés. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Y fíjese, hermano, del versículo 23 decía: entonces respondió el Señor a Moisés, habla a la congregación y diles, aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abiram, y le seguían los ancianos de Israel, y habló a la congregación: apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezca con todo su pecado.
Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán, Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Y si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Es decir, si ellos se mueren como cualquier muerte común, pues entonces su mensaje era verdadero. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y de esta manera lidió Dios, hermanos. No pasó por alto esa rebelión, estas falsas enseñanzas. Estos falsos maestros recibieron su pago. Y así es, severo fue, como aquellos demonios encarcelados, como Sodoma y Gomorra, como toda la humanidad que recibió el diluvio, pero vino un castigo peor. Y es el que Pedro les está diciendo: no crean que se va a tardar, no crean que lo van a poder escapar. Ellos les espera la condenación eterna. Entonces tenemos que considerar, hermanos, todas las cosas que escuchamos hoy y pedirle a Dios que derrame gracia sobre su iglesia. Y a la vez es un domingo en el cual nosotros recordamos, ¿verdad? Que estamos aquí y que jamás seamos de aquellos que se atreven a negar a su Salvador. Hoy, al contrario, estamos aquí para recordarlo. Y vamos a tomar la cena del Señor y vamos a honrar, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros, y vamos a cuidar nuestra fe y a los demás. Amén. Oramos. Padre, en esta mañana Tú nos trajiste un mensaje, Señor, preventivo de las cosas que están sucediendo y porque es una realidad desde la antigüedad, Padre. Satanás usa hombres astutos para introducir herejías que van a destruir la fe de los creyentes, pero queremos, Padre, lidiar correctamente con ellos, y agradecemos por tu palabra que nos recordó hoy, Señor, que tú tienes cuidado de tu iglesia y nos quieres llevar de la mano, Señor, a la tierra prometida, que es estar en tu presencia. Así que no permitas que nadie de los que estamos aquí voltee hacia atrás o que mire alguna falsa enseñanza, sino dale seguimiento, Padre, y que sea manifiesto, Señor, que realmente somos trigo y no cizaña. Oramos pues, Padre, también agradecidos porque tu Hijo Jesús es el que nos compró, nos redimió, y en este día también recordamos una vez más ese sacrificio que te dio honra y gloria a ti y que nos rescató a nosotros del infierno. Oramos en Cristo Jesús. Amén.